Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bien, vamos a comenzar. Vean, continuando con, o más bien recordando el tema que vimos en la clase anterior, vimos unos ejercicios de estabilidad, criterios de estabilidad de Routh-Hurwitz, y hicimos algunos ejercicios en el cual calculábamos una ganancia y un intervalo de la ganancia para ver cómo se hacía estable mi sistema o cómo permanecía estable. Ese tipo de ejercicios, bueno, pues ya está dado de un sistema de control representado con una función de transferencia, y mencionaba que este es un ejercicio básico de un control proporcional. Vean, tiene la estructura de lo que es el control. El diagrama de control general lo dibujamos así, o esquema general. De un lazo de control. Tenía mi función de transferencia del sistema, retroalimento la salida, esta es mi entrada, esta es mi salida, y esa retroalimentación es precisamente la retroalimentación de la salida, que se le conoce como la retroalimentación del error. ¿Cuál es el error? Pues aquí se calcula el error. Y según el error, yo mando una acción de control. Y lo represento con esa K. Desde la introducción, pues ya vimos más o menos todo esto. Este es el control, esta es la planta, esta es mi salida, o mi variable controlada, mi variable manipulada, y el sensor, o bien la retroalimentación. Este sistema tiene cierta respuesta, pero según esa K, dijimos que K menor a algo mayor a algo, y ese algo pues definimos que era un cero, porque es una constante que afecta directamente a la ganancia. Si vale cero, pues afecta a la función de transferencia. Si vale cero, pues simplemente no aplica nada y se mantiene en cero. Y de hecho en la simulación sí lo observamos, que se mantenía como un cero. A medida que muevo acá, pues yo puedo mantener mi sistema estable. Puede estar oscilante, pero se estabiliza. Hasta que llega un momento en que esa K, previamente calculada por la técnica de Routh-Hurwitz, pues el sistema pareciera que se estabiliza, pero de repente se inestabiliza. Eso fue lo que hicimos la clase anterior. Pero siempre mi interrogante ha sido esta, ¿no? Bueno, ¿y de dónde salen las funciones de transferencia? En el libro viene una serie de ejercicios y también viene una serie de problemas, pero continuamos igual, porque en teoría del control, básicamente el alumno aprende a aplicar las metodologías, pero a funciones o ecuaciones dadas. Entonces, pues ni modo, vean, hay ejercicios como tales en el que hay que aplicar el criterio, hay que desarrollar simplemente para saber si el sistema es estable o no lo es, para ver cuáles son sus polos dominantes y cuál va a ser el comportamiento tipo de mi sistema. Sin ningún problema ya lo pueden resolver. 2. Ahora represento un sistema mediante un sistema de variables de estado. ¿Cómo obtengo el sistema en variables de estado? Bueno, pues ya viene de los sistemas físicos, o puede ser obtenido también de ecuaciones diferenciales, y esas ecuaciones diferenciales a la vez obtenido de un sistema real, llámese el tipo de sistema que ustedes deseen. Y también
yo propongo o yo pongo un polinomio donde ya está inmersa esa famosa constante. ¿Pero qué me representa esa constante? Pues ya lo estoy viendo aquí, un sistema de control. A lo más que yo me puedo acercar en un sistema sin pasar a modelado, sin afectar a lo que estemos o llevemos de modelado, recuerden que toda función de transferencia, polinomio característico, representación en espacios de estado, tiene una representación muy común. Esa representación común está representada ¿en dónde? En A. ¿Quién es A? A es la matriz propia del sistema. Recuerden sus clases de programación, de modelado. Esa matriz, ¿dónde está? Vean, si ustedes tienen una ecuación diferencial, la ecuación diferencial la llevan a variables de estado. Y variables de estado simplemente es x' igual a ax más do. Ya ni siquiera pongo la salida. Cx más do. Ahí está. A mi ecuación diferencial yo la llevo a Laplace y obtengo el polinomio característico. Del polinomio característico, pues ya es como si tuviera este tipo de representación. ¿Están de acuerdo? A mi ecuación diferencial la llevo a una función de transferencia y ya llego a este tipo de representación o bien a este tipo de representación como función de transferencia. Lo demás es teoría, el lazo de control. ¿Qué más? Tengo mi matriz A del sistema en variables de estado, pero también del sistema físico antes de llegar al modelo matemático en ecuación diferencial, porque este es el más básico. Tengo mi modelo físico. Digamos, se tiene un sistema lineal y ese sistema lineal también tiene una representación matemática y normalmente es un sistema de ecuaciones lineales. Y vean, vuelve a aparecer la matriz A. De la función de transferencia yo puedo obtener las variables de estado empleando, puedo hacerlo con una técnica de análisis o simplemente empleando una estrategia de programación. Decir que de transfer function a space states, y aquí le doy al numerador y al denominador y en automático obtengo otra vez la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D. ¿Está bien? Entonces, sea el origen de mi sistema, sea la representación de mi sistema en el que yo me voy a basar para hacer este tipo de análisis, siempre va a ser a partir de la matriz propia del sistema. Si no conozco qué es la matriz propia del sistema o cuáles son las características de la matriz propia del sistema, hay que echar una leída a lo que es modelado de sistemas y bien a los sistemas lineales. Recuerden que todos los sistemas que se han analizado, o en su mayoría, el 90%, son sistemas lineales invariantes en el tiempo. Por lo tanto, todos tienen una matriz A. ¿Qué es la matriz propia del sistema? La matriz propia del sistema es aquella que contiene todos los elementos que definen el sistema. En teoría del control, ya no nada más se dice que todos los elementos, se dice todos los parámetros.
Recuerden que los parámetros es todo lo que se toca y que se va a controlar. ¿De acuerdo? Entonces, la representación de mi sistema la puedo tener de forma múltiple, pero la que se analiza siempre es a la matriz propia del sistema. En la clase anterior de transitorios hicimos un ejercicio, obviamente aplicando transitorios, resolviendo por Laplace. Pero planteamos 3 cuestionamientos. 1. Análisis transitorio de mi sistema aplicando Laplace, identificando el tipo de sistema. Y agregué 2 incisos. Inciso B, digamos, obtener el polinomio característico del sistema. Y les mencionaba, esto es por si estamos en modelado. Y con el polinomio característico, pues puedo conocer muchas cosas. Principalmente el tipo de sistema y su comportamiento. 2. Si uno de sus parámetros lo hago constante, simplemente digo calcular el valor de esa constante o ese parámetro para que el sistema permanezca estable. Y ya estoy a otro nivel, ya estoy en control. Y vean, desde transitorios. Entonces, ¿cómo se hace eso? Simplemente yo digo, sea mi sistema, y vean lo que voy a decir, obtener el modelo matemático. Profe, creo que no se ve. Ya, Ah, ok. está bien. Obtener el modelo matemático. Y vean, todos hicieron un sistemita así de sencillo. De entrada yo puedo decir que mi sistema es estable, es realizable, es controlable, es observable. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que yo puedo ir al laboratorio e implementarlo. Simplemente por eso yo puedo decir que el sistema tiene todas esas características y todos resolvieron circuitos de este tipo. Pude haberle puesto inductores y capacitores, fuentes de corriente, pero el objetivo no es resolver circuitos, es ejemplificar la matriz propia del sistema y cómo la voy a extrapolar para modelado y cómo la voy a extrapolar para el control. Normalmente yo le digo a mis alumnos, una de las resistencias es su número final de boleta o 2 números finales de boleta. Entonces, la Rx la voy a mantener en 4, pero puede ser modificable. Por lo tanto, ¿cuál es el modelo matemático de mi sistema? Es un sistema eléctrico, recuerden que debe tener una compatibilidad. Aquí está, vean. Esa es la compatibilidad y debe ser determinado del sistema físico. Quiere decir que yo obtengo el modelo matemático del sistema y digo, la matriz R es la matriz A, matriz propia del sistema. Por lo tanto, aplico una metodología, método de formato. Y el método de formato me dice cuántas mallas hay en el sistema. Hay 2, por lo tanto tu sistema es de 2 por 2. R11, R12, 21, 22. Variables del sistema, I1 y 2. Excitación, B11, B2, 2. Y lleno el formato. El formato es elementos propios de la malla 1, significa R11. 2 más 4, es más, lo voy a poner así, 2 más Rx, porque voy a hacer dinámico mi sistema. Elementos entre la malla 1 y la malla 2 menos Rx, esto es I1. Excitación 10, la 2 con la 1 menos Rx y propios de la 2 sería 10. Excitación menos 5.
este es el modelo matemático. Pero observen, este simplemente me sirve para teoría de los circuitos. Yo puedo calcular en teoría de los circuitos, calcular I1 y calcular I2. Y ya, hasta ahí. Pero para modelado, ya no me interesa calcular I1 ni I2. Lo que me interesa ahora es analizar la matriz propia del sistema. Esa es la matriz propia del sistema. ¿Qué me va a dar de información la matriz propia del sistema? 1. Primero, me va a decir el polinomio característico. Y el polinomio característico me va a dar los polos del sistema. Y según los polos del sistema, me va a decir el tipo de sistema. Me va a decir su estabilidad. ¿Están de acuerdo? Y hablando desde el punto de vista control, aquí tipo en comportamiento. Comportamiento. El comportamiento, recuerden que hay 4. Subamortiguado, sobreamortiguado, críticamente amortiguado o sin amortiguamiento. Pero puedo tipificarlo en control. Lo voy a poner en otro color. Ahí mismo, tipo. Tiene dos tipo. Tipo de comportamiento y tipo según el número de polos en el origen. Recuerden que este tipo en rojo, en control, hay tipo 0, tipo 1, tipo 2, hasta tipo enésimo. O sea, la matriz propia tiene un montonal de información. ¿Sale? ¿Qué voy a hacer con la matriz A? Si la matriz A obtengo el polinomio característico en función de Rx variable, voy a ponerlo aquí, en función de Rx, yo puedo decir qué valor toma Rx para que mi sistema permanezca estable o simplemente inestabilizar mi sistema. ¿Sale? Como lo hicimos en la simulación anterior. Ahora, ¿cómo voy a obtener el polinomio característico? Bueno, pues a ustedes ya no les voy a preguntar si saben. Es un hecho que ustedes lo deben de hacer. Rx dijimos que valía 4. ¿Cómo obtengo el polinomio característico? El polinomio característico de mi sistema se obtiene al sacar el determinante de la matriz A menos lambda I y lo igualo a 0. ¿Están de acuerdo? Y si lo hago en función de Rx, hago exactamente lo mismo, el determinante de A menos lambda I, pero en esa función ya voy a tener variables S y variables Rx. Y en la Rx aplico el criterio de estabilidad y calculo el valor de Rx para mantener el sistema estable. En el otro obtengo el polinomio característico, todo está en función de Laplace y simplemente calculo las raíces para ver qué tipo de comportamiento tiene mi sistema. Pero vean, ya es de un sistema cualquiera, analizando la matriz propia del sistema. ¿Sale? Porque yo sé que les ponen puros ejercicios de estos. Entonces es preocupante porque al final de cuentas resuelven ecuaciones, aplican metodología, pero muchas veces no saben lo que están haciendo. ¿Sale? ¿Preguntas? No, profe. Vean, ¿cómo resuelvo eso? CLC, clear. Esto ustedes lo deben de dominar porque en cualquier momento pues les van a preguntar, ¿no? Simplemente, ¿qué es la matriz propia del sistema? Muchas veces el alumno no sabe. Rx, la defino, dijimos que valía 4.
Ahí está. La matriz propia del sistema. Ya no me interesó el sistema de ecuaciones, más que la matriz propia. La matriz propia es esto. 2 más Rx menos Rx, cambio de línea, menos Rx y 10. Ya tengo la matriz. Vean, voy a calcular el determinante y simplemente hago lo siguiente. Mi polinomio característico es igual al determinante de ¿quién? De la matriz A menos lambda I, pero lambda pues es precisamente el factor de S, que multiplica a la matriz identidad ¿de quién? Como voy a hacer una resta, la matriz identidad debe ser igual al orden de la matriz A. Por lo tanto, la longitud de la matriz A. ¿Eso para qué es? Para hacerlo dinámico. Si yo ya meto una matriz de 3×3, una de 10×10, etc., ya está de forma dinámica. Ya calculé el determinante y simplemente lo despliego. Oye, P, para que lo agrupe, y me falta declarar la variable simbólica S. Y ya está, ejecuto. Y ahí está. Miren, ahí está mi polinomio característico. ¿Qué información me da ese polinomio característico? Pues yo ya me puedo meter algo de modelado. Lo voy a hacer porque también me compete en el control. Voy a ver cómo son la posición de sus polos en el plano. Quiere decir que le calculo las raíces. No sé si borrarlo. No sé si borrarlo. Recuerden que las raíces me va a decir si el sistema es estable o es inestable. Vean, ahí ya las calculé. Y ahora le digo roots de quién. Los coeficientes cuadrático, lineal, independiente. Ejecuto. Vean, me dice que las raíces son positivas. Si son positivas, desde el punto de vista control, están en el plano de inestable, ¿están de acuerdo? Entonces, pero esto ya me va a dar más teoría. Entonces, lo importante es saber trabajar con esa matriz. Otra, esto lo voy a poner en comentario ahorita. ¿Qué pasaría si trabajo con la variable Rx? La variable Rx ahora la voy a poner como simbólica. Ahí está. Rx, ejecuto. Y vean, me quedó un polinomio, pero ahora en función de Rx. Si yo expreso eso para utilizar el criterio Routh-Hurwitz, vean los coeficientes. El cuadrático, aquí está. No, acá está el cuadrático. 10 veces Rx. Ah, no, ese cuadrado es 1. Los de x, los de s, menos 12 menos Rx. Bueno, vamos a... Es que borré el de Koyek. Koyek, para agruparlos. P. Ejecuto. Ahí está, ahora sí. Cuadrático, lineal, independiente. Y a esto ya le aplico ahora Routh-Hurwitz, porque este es un polinomio característico donde tengo una variable que no conozco, y esa variable me va a decir la estabilidad de mi sistema, representado mediante ese polinomio característico. ¿Están de acuerdo?
Entonces, imagínense que tengo un sistema de orden 10. No lo voy a poner, simplemente voy a hacer esto, miren. A va a ser igual y coloco una matriz aleatoria de orden 10 y vamos a ver qué pasa. Vean, ahí está la matriz de orden 10. Pudo haber sido un sistema de 10 ecuaciones, por lo tanto mi polinomio es de orden 10 y así sucesivamente. ¿Cómo es de poderoso las herramientas computacionales? Pero más poderoso es que sepamos decirle a la máquina qué es lo que tiene que hacer, ¿sale? Entonces, digo, para que no nos quedemos simplemente con que pues la ecuación que me pongan la resuelvo. No, no es la ecuación, es el sistema que me pongan, yo lo resuelvo. Empleo la teoría, empleo lo que se tenga que utilizar como técnicas de análisis, empleo mis herramientas computacionales y le doy solución al problema. ¿Sale? Bueno, ahí quedó esto. Para la clase de hoy vamos a analizar lo que es ya el error en estado estacionario y continúo con el mismo sistema de control. Vean, me regreso al apunte. El siguiente tema pues es este. Y ya estamos en la unidad 3, que es análisis en estado estable. Pues hay que conocer la ecuación del error. Nosotros ya mencionamos que un sistema de control generalizado tiene esta estructura. Y pues todos ya estamos familiarizados con él. Tiene mi función de transferencia y tiene una retroalimentación. Pero recuerden que esa retroalimentación muchas veces está retroalimentado así, GDS, y lo ponen así, HDS. Así. Podríamos decir que es lo mismo, solamente que en el de abajo la HDS vale 1. Muchas veces el alumno comete, bueno, no error, más bien entra en conflicto cuando en clase se ponen a resolver puros de estos, cuando la retro vale algo, y en el examen les ponen una retro unitaria. Y el alumno se bloquea, no sabe qué hacer, porque además no hay una ecuación que te diga cuando la retro es unitaria. Entonces lo podemos tener de dos formas, y sabemos lo siguiente. Sabemos que esta es la entrada. Es más, la entrada la vamos a poner como UDS para no confundirla con la E del error. Esta es la salida, YDS. Este es el error, EDS. Se dice que este sistema es el lazo cerrado y todos lo sabemos. Pero una representación en lazo abierto, pues es cuando ya tengo la función de transferencia final. Y esa función de transferencia final la represento así, como el TDS. Ahí están las notas. Y sigue siendo mi UDS y mi YDS. Este esquemita lo puse porque lo vamos a programar. Ya no vamos a hacer el álgebra como comúnmente lo hemos estado haciendo. Siempre hay que utilizar la matemática simbólica y que lo haga nuestro esclavo. Recuerde que nuestro esclavo pues es la computadora. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues yo necesito calcular la función de transferencia, pero en función de EDS y UDS. ¿Cómo se obtiene eso?
Vean, yo aquí ya las tengo. Se dice que hay una función de transferencia en lazo abierto y una función de transferencia en lazo cerrado. La pregunta es, ¿cómo se llega a esas ecuaciones? ¿Qué les dijeron en clase? ¿Los determinaron o simplemente los pusieron? Solo me los pusieron. Solamente se las ponen, ese es el problema. Es el problema y muchas veces yo recuerdo las tareas que estaban haciendo, les dicen el lazo abierto y ¿qué hacían? Según ustedes, abrían el lazo, pero no es precisamente abrir el lazo, sino aplicar las definiciones desde el álgebra de bloques. Observen en ese esquemita. Simplemente por observación, el EDS es el resultado del punto suma. ¿Están de acuerdo? ¿Quién es? El UDS menos el YDS en 1. Y del otro lado, simplemente el YDS es la entrada menos la entrada multiplicando al TDS. Simplemente es una igualdad. Ojo, UDS menos UDS TDS. Si eso lo factorizan, el error es igual a 1 menos el UDS, el TDS. Así, todo eso multiplicado por el ODS. Esa es mi ecuación del error. Y ahí se dice que es una ecuación del error en lazo abierto. Pero de nada me sirve conocer una ecuación del error en lazo abierto. Vean, si yo saco la función de transferencia, tendría esto. Ahora eso. ¿Cuál es la función de transferencia? La relación salida, que para este caso es el error, entre la entrada. ¿Y qué me queda? Simplemente 1 menos TDS. Lazo abierto. ¿Y cuál sería la de lazo cerrado? Este me lo voy a llevar para otra hoja, porque este lo voy a utilizar de forma general. El lazo cerrado, pues tendría que calcular la función de transferencia TDS. ¿Quién es TDS? Dijimos esto, ¿no? Vean. TDS es el resultado de resolver este diagrama de bloques. ¿Y qué tengo? Pues que mi TDS es igual a ¿quién? Vámonos al álgebra de bloques. 1 más 1 por GDS. Ahí está. Si yo lo sustituyo allá, ¿qué tengo? Que mi EDS en UDS es igual a ¿quién? 1 menos TDS, pero TDS es GDS, 1 más GDS. Eso es igual a ¿quién? 1 más GDS menos GDS, todo sobre 1 más GDS. Y ahora sí, este se cancela y me queda que la función de transferencia en lazo cerrado para el error es 1 sobre 1 más GDS. Ahí está. Y ahora sí, ya que nadie me diga por ecuaciones, todos son deducciones. Pero recuerden, ahí la retro es unitaria. Para que no nos confundamos o no nos perdamos cuando en la retro hay un valor y tenga que volver a calcular, pues yo lo hago con todo y la HDS, pero este lo voy a hacer de otra forma, ya no lo voy a hacer igual. Ojo, yo lo que quiero conocer es el error EDS con respecto a la entrada de S.
¿Qué quiere decir? Que ahorita ya no me interesa la salida de mi sistema, me interesa el error. Por lo tanto, reagrupo mi sistema y ese sistema, ¿cómo quedaría? Ojo, muchas veces voy a dibujar de rosa esta línea. Vean, esa línea es esta. Y de esa línea pongo hacia abajo a mi GDS y a mi HDS. Y la conecto. Y saben que es negativo. Y ahora sí, vean, este es CDS y este es ODS. Y resuelvo el sistema para función de transferencia. EDS, UDS. ¿Es igual a quién? Línea, trayectoria directa. Tengo un 1, ahí está. ¿Entre quién? 1 más el producto de los involucrados. 1 por HDS por GDS. Y vean, ahora sí ya la tengo de una forma más generalizada. ¿La quieren más generalizada? Sí, claro que hay más generalizada. ¿Por qué? Déjenme mover esto para acá tantito. Más generalizada, observen. ¿Qué pasa si en el sistema ya considero también la ganancia que va a tener mi sistema? Ya es mi sistema de control completo. Ahí está. Este sigue siendo el error. Este es mi error. Esta es la entrada. Ya no me interesa la salida ahorita, porque voy a analizar el puro error. Lo reacomodo nuevamente. ¿Cómo le haré? Es que K es mi ganancia. Y también me va a afectar a mi función de transferencia. ¿Sí lo ven? No, yo creo que esto lo vamos a dejar pendiente. Esto lo dejamos pendiente porque ya es para la aplicación. Esta ya es aplicación y aquí apenas es definición. En la aplicación lo hacemos, pero ya lo vamos a hacer con programación. Ahora, yo ya tengo la función del error. Esta es mi función. Si yo la puedo representar para su análisis de la siguiente forma, observen. Quiere decir que el error yo lo voy a calcular de esta forma. EDS es igual a ¿quién? A 1 sobre 1 más HDS GDS, que multiplica ¿a quién? A mi UDS. Esta es mi ecuación para calcular el error en estado estacionario. ¿Están de acuerdo? También se le conoce como la ecuación del error. Y obviamente la ecuación del error se da en lazo cerrado. Si la quiero en lazo abierto, pues simplemente utilizo la otra. Acá está, miren. EDS es igual a 1 menos TDS, que es la función de transferencia, por UDS. Lazo abierto. Listo. Ahí está. ¿Y esta ecuación para qué me va a servir? Bueno, pues esa ecuación me va a servir para calcular el error, pero aplicando el teorema del valor final. ¿Qué dice el teorema del valor final? Dice lo siguiente, que el error en estadio estacionario, cuando pongo la E minúscula, estoy hablando en tiempo, va a ser igual cuando el límite de ese error en t, para t tiende a infinito, estoy hablando de tiempo.
¿Eso cómo se refleja en frecuencia? Cuando el límite del error de S multiplicado por S cuando S tiende a 0. Esto es frecuencia. ¿Qué quiere decir? Solo aplico la ecuación del error. Que el límite cuando S tiende a 0, ¿de quién? S por E de S. Pero E de S lo tengo acá arriba. ¿Qué sería? S por U de S sobre 1 más G de S H de S. Esta es la ecuación. Con esa ecuación yo voy a calcular el error de estado estacionario de mi sistema. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, ¿cómo se mide el error? Bueno, esto lo vamos a ver un poco más adelante. Para medir el error, o bien estimar sin necesidad de calcular, se calculan las constantes de error estático. Todo eso ya lo saben. Las famosas Kp, Kb y Ka. Kp me dice la posición, B, velocidad, y A, la aceleración. Ojo, no quiere decir que vamos a calcular la posición de algo, ni la velocidad de algo, ni la aceleración. Simplemente es el comportamiento de una señal tomando cuenta estos conceptos. ¿Sale? Con esas constantes yo voy a determinar si mi sistema está siendo alimentado por diversas señales de prueba. Señales de prueba. Las estandarizadas ya sabemos que es el escalón, la rampa, bueno, se parece parábola, rampa y la parábola. Si propongo el escalón, yo obtengo una respuesta del sistema. El sistema, esto ya lo hemos manejado varias veces, puede oscilar y según la señal de prueba me va a tener este famoso error en estado estacionario. Por lo tanto, dependiendo de mi tipo de sistema, yo voy a poder modificar estas variables: posición, velocidad, aceleración. Hay que calcularlas. Y eso me va a dar el valor de la constante o la ganancia de mi sistema. Pero ese sistema, ojo, puedo tener cosas así. Puedo tener sistemas muy suaves, pero que a lo mejor incrementan el error. Puedo sistemas que pueden oscilar, pero a lo mejor el error no es muy bueno. Puedo tener sistemas que definitivamente oscilan mucho, pero el error casi lo minimizan. Y todo eso lo tengo que analizar con los tipos de sistema y con el cálculo de estas constantes. ¿Sale? Entonces, lo que podríamos hacer ahorita es hacer ejercicios, pero para calcular el error. Simplemente aprender a utilizar estas ecuaciones. Más que nada esta ecuación, referida ya para el sistema de alimentación completo, que es esta. S por la entrada, 1 más G de S, H de S. Y aquí sí ya puedo involucrar la famosa constante K de ganancia del controlador. Aquí lo voy a poner. Entonces sería el error en estado estacionario y ahí está. Ahora vean, ¿cómo aplico eso? Lo mencioné, ya no vamos a hacer álgebra. Adiós al álgebra. A esas alturas, pura programación. Vean, tengo este problema. Y ustedes, han de haber resuelto bastantes. Incluso recuerdo que me habían consultado con algunos y simplemente por observación se veía lo que tenían que hacer. Pero bueno, vean,
¿Cómo vacío esta información aquí? Este es un esquemita de control que resolvimos anteriormente para conocer la estabilidad del sistema. Ahora observen. Lo único que tengo que hacer que es identificar quién es UDS, quién es mi GDS, quién es mi HDS. Pero lo voy a hacer con programación. Yo ya ahí tengo el resultado, pero me interesa que lo tengan aquí para que ustedes resuelvan ejercicios a granel, porque así se los piden. Vean, CLC, y me baso en la ecuación teórica y en la práctica. Ojo, CLC, clear. Tengo calcular el error en estado estable para la entrada a escalón unitario. Quiere decir que mi entrada es escalón unitario y el escalón unitario en Laplace es 1 sobre S. ¿Están de acuerdo? Ahí está. Por lo tanto, tipo simbólico, S y K, que es mi ganancia. ¿Qué más? Otro, necesito saber quién es GDS. Mi GDS en el sistema es 1 sobre S cuadrada más 3S más 2. Ahí está, ya la tengo. ¿Quién es mi HDS? HDS es una unitaria, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, pues pongo un 1. Ahí está. Parece que ya lo tengo todo. Primero calculamos todo este factor y después igualamos a S con 0. Por lo tanto sería el error en estado estacionario es igual a ¿quién? S que multiplica a la entrada sobre 1 más GDS por HDS. Y ya. Y le digo que lo reagrupe. Ahí está. SS. Vamos a hacer esa parte. Ojo, ejecuto. Y ahí está. S cuadrada más 3S más 2 entre S cuadrada más 3S más 3. Aún no meto la K. Vamos a meterla acá. Es que me faltó ¿Están de acuerdo que la K pasa multiplicando la función de transferencia? Por lo tanto, aquí me quedaría K. O lo puedo poner así. K por. ¿Así? Ejecuto nuevamente. Y ahí está. Observen el resultado en el cuadernillo. Hasta ahorita, aquí está, miren. S cuadrada más 3S más 2 más K. Es que me falta, ¿no? Es que... ¿cómo lo expresé? GDS. Ya. Me regreso una nota antes. Mi GDS, aquí en el libro, me representa la función de transferencia GDS me representa la función de transferencia final. Es la función de transferencia final. En la ecuación, ¿dónde está? 1 más GDS. GDS
y mi ecuación, a ver acá, estoy analizando acá, en esta, ok, HDS, GDS, ¿qué es que me faltó? Es la inversa. La inversa, ¿no tengo la inversa? Pues se supone que sí está. GDS final. Mi GDS es 1 más 1 HDS. ¿Qué me falló aquí? S por 1 entre 1 más GDS. Sí, ya vi que aquí primero se calculó la GDS final en el ejercicio, pero acá, como llevamos las mismas literales, a lo mejor lo estoy confundiendo. GDS, HDS. GDS, HDS. Profe, ¿no tiene que ver con el límite? No, todavía no aplico el límite. Todavía no lo aplicamos. 2K S cuadrada más 3S más 2. K por 1. A ver, vamos a ver cuánto dio GS. No, es interpretación de las GDS. Ahí está. Está bien, GDS. K entre S cuadrada más 3S. No, perdón, GDS ¿cómo puse GDS acá? GDS es mi función de transferencia. Okay. 1 menos TDS 1 menos TDS SUDS 1 por TDS. Bueno, lo que está expresado aquí es que mi GDS es la función de transferencia final. Si es la función de transferencia final, observen, la función de transferencia final es K, ahí está, ya la está multiplicando, K, que es la línea directa, entre 1 más esto mismo, 1 acá, K en eso, ahí está. Ahora sí, GDS. La HDS, ok, pues ya está inmersa acá, ni siquiera la utilicé. Y ahora sí, es S por 1, aquí está, S por 1 entre 1 más G. La H la omito ahorita y ahí está. Y ahora sí, ejecuto. Y ahí está, miren. S cuadrada más 3S más K más 2. Entre S cuadrada más 3S más 2K más 2. Y ahora aplico el error, perdón, cuando S vale 0. Si S vale 0, ahí ya estoy aplicando el límite. Y vuelvo a imprimir ESS. ESS, evalúo, va a ser igual a ¿quién? A la evaluación en el ESS anterior.
Ahí está. Corro y termino. Ahí está. ¿Qué me da? La inversa de Koyak. Faltó el Koyak. Koyak es para factorizar y agrupar. Y ahí está. K sobre 2, K más 2 entre 2 más 2K. Y ya terminamos. Si quiero expresarlo, lo pongo así, pretty. Ese es. Ahí está. Ahí se ve mucho mejor. La S no me interesa, le pongo un 0. Ejecuto. Y ahí está. Entonces vean, hasta ahorita, haciendo uso de la ecuación del error, independientemente de la función de transferencia que yo traiga, mi sistema o mi programa ya me calcula el error. ¿Qué pasaría si ahora modifico, pero la señal de prueba? Esta señal, recuerden que es el escalón. ¿Qué pasa si cambio mi señal de prueba? Ahora pongo una rampa. ¿Qué es esto? S al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Ejecuto. Y mi programa pues me da el resultado. Vean, ¿qué dio? Infinito. ¿Eso cómo lo vamos a determinar? Lo vamos a determinar cuando nosotros calculemos estas constantes. Al agregarle esa S cuadrada, el sistema modifica su tipo de sistema. Por lo tanto, el error se va a modificar. ¿Qué pasa si ahora pongo una entrada parábola? ¿Cuál sería la entrada de la parábola en Laplace? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la parábola? La parábola es t al cuadrado, ¿están de acuerdo? Vean, y es igual a t cuadrado. Si le saco Laplace, si no me acuerdo, es 2 en s cúbica. Acuérdense que es el factorial sobre s a la n. Entonces es 2 sobre s cúbica. Ejecuto y se mantiene en infinito. Quiere decir que ese sistema, hasta ahorita, ¿me podrían decir de qué tipo es el sistema? No lo hemos visto, pero ustedes ya lo vieron. ¿Qué tipo es el sistema? No. De segundo orden. ¿Sí tiene o no tiene tipo? Es No. tipo 2, ¿no? No. K igual, le voy a dar una constante, 1. Ejecuto. Es infinito esto, es infinito. El pretty no me lo permite para variables simbólicas. Ojo, lo que quiero es el polinomio. El polinomio está acá atrás, arriba. Aquí está, miren. Es un sistema de cuarto orden. El sistema de cuarto orden, si yo calculo las raíces de ese sistema, observen, esto ya es puro aplicación de la programación. Roots, ¿de quién?
cuarto, 1, cúbico, 3, cuadrático, 2, lineal, no tiene, independiente, no tiene. Tiene 4 raíces, 2 están en el origen. Ojo, el número de polos en el origen es igual al tipo de sistema. Quiere decir que es de tipo 2. ¿Vale? Esa, desde el punto de vista teórico, que de hecho es el siguiente tema, el número de polos en el origen es igual al tipo de sistema. Pero ojo, ¿por qué se hizo tipo 2? Porque estoy alimentando con un escalón. Estos ya están en comentario. MATLAB toma la última línea que está definida con la variable. Vean, si yo pongo aquí U vale 2 sobre S cúbica. Si yo la pongo en comentario, U ahora vale 1 sobre S cuadrada. Si la pongo en comentario, U vale 1 en S. Ejecuto y vean, este es el original, ¿están de acuerdo? El original tiene estas raíces. Roots, ¿cuál es el polinomio? Ahí se ve 1, 3, 4. 1, 3, 4. Ejecuto. Tiene polos en el origen, el sistema original, este. Ahí se ve. Es un sistema subamortiguado. Sus polos son complejos conjugados, andan por acá. No tiene polos en el origen. Por lo tanto, mi sistema original es tipo 0. A medida que yo modifico mi señal de entrada, vean lo que va a pasar. Vean lo que le pasó al polinomio. Incrementó. Al incrementar, mis coeficientes ahora es 1, 3, 4 y 0 el lineal. No tiene independiente. Ejecuto y ya tiene un 0. Quiere decir que a medida que yo aumento las señales de prueba, cambio el tipo de sistema. Y ahora ya presenta un 0 en el origen y a ese se le conoce como tipo 1. Un polo en el origen. 0 polos en el origen, tipo 0. N polos en el origen, tipo N. ¿Sale? ¿Y qué pasaría si yo quisiera alimentar con una señal un seno? ¿Qué tendrían que hacer? Eso nunca lo han hecho. Si alimentan aquí con un seno, ¿qué pasaría? Vean lo que tengo que hacer. Y es más, lo voy a poner así. Y entrada, y lo voy a poner como UDT en tiempo. Va a ser igual. Y lo puedo hacer dinámico. Pero no lo voy a hacer dinámico. UDT sin seno de t. Ahí está. Declaro mi variable t. Y mi u en dominio de Laplace va a ser igual a Laplace de la entrada. U de t. Y la voy a visualizar. Ejecuto. Y vean, el error se hizo 0. Entonces, todo sistema depende de la señal de entrada
y su respuesta pues va a salir en función de la ecuación del error. Aquí está. Si yo vuelvo a regresar mi constante k como variable, aquí está. Ejecuto, el error estacionario 0. Entonces, como es un sistema subamortiguado, pues va a oscilar y va a seguir la onda senoidal. Quiere decir que se acopla a la señal de entrada y lo hace con un error 0. Pues sí, pero en un sistema real, el sistema oscilante pues no me sirve. ¿Están de acuerdo? Para eso se hace este tipo de análisis. Entonces aquí ya pueden hacerlo dinámico. Vean cómo lo hacen dinámico. Lo voy a poner así, input. Y yo digo, dame la señal de prueba. O señal de excitación, me gusta más. Ahí está. Estos los pongo en comentario para que ya no me hagan ruido. Ejecuto. Le vamos a llamar error en estado estacionario. Input. Ahí está. Y ahora sí. Está en tiempo. Yo puedo hacer combinaciones ahora. Por ejemplo, puedo decir que sea el seno de 2t más 4. Ejecuto y pues lo que tenga que pasar. Ahí está. Miren, aquí está la representación de mi señal de entrada. Puse también acá, lo voy a quitar acá, lo vuelvo a correr, voy a poner el primero, el escalón 1. Ok, cuando es una constante yo debo decirle a mi función de Laplace, tu entrada en función de quién, de S, para que me lo reconozca. Constante 1. Y ahí está. Si k vale 1, pues me va a dar esto. Si k es simbólica, regreso a lo que ya tenía. Ojo, RON 1, lo que ya conocíamos. K más 2, 2k más 2. Aquí está. Y vean como un programita me resuelve todo lo que yo quiera. Y ya no nada más lo resuelvo para una función de entrada. Lo resuelvo para la función que yo quiera. ¿Y qué pasa si el escalón les dicen? Porque esto también me lo han preguntado cuando hacen sus prácticas. Estamos acostumbrados a que el escalón vale 1. Pero ¿qué tal que el escalón vale 10? Pues simplemente a mi excitación lo corro. Excitación vale 10. Y vean lo que pasa ahora. Principio de superposición, principio de linealidad. Si con 1 dio esto, con 10 ¿qué va a dar? 20 más 20k entre 2k más 2. Principio de linealidad, nada más. ¿Sale? Entonces, esto es lo que deberían de estar haciendo. Esto es lo que les sirve para entender realmente lo que es el control y lo que ustedes van a analizar más adelante. Bueno, aquí viene para resolver el enlazo abierto, no tiene caso, el control es enlazo cerrado. Vean, aquí viene para la excitación rampa,
Vamos a ver qué pasa en la excitación rampa. Lo ejecuto. Rampa, pues simplemente ejecuto. Y ahí está. Vean, dice que se va a infinito. Y quedaría 2 entre 2K. Infinito 2K. K más 2. Ah, no, es que este es el de lazo abierto, lazo cerrado, está acá arriba. 2 más 2K entre 2 más 2K. No lo veo. No lo veo. ¿Cuánto fue la señal de entrada? 1 en S cuadrada, ¿está bien? S cuadrada más 3S. Ok, por ahí algo está mal. 1 más. Una S se va, ¿está bien? S cuadrada. 2 más K entre 2 más 2K. Está bien. De todos modos, al final es infinito. Y así puedo seguir con las señales de prueba. Las señales de prueba, bueno, ya no me lo da. Pero con este programa ya lo pueden sacar. ¿Sale? ¿Sí quedó entendido cómo funciona este programa? Sí, profe. Con este simplemente modifican la función de transferencia y en automático obtienen el error en estado estacionario para la señal de entrada que ustedes deseen. Eso es lo importante. Y no hacer todo este análisis. Vean, todo lo que se tiene que hacer. ¿Preguntas? No, profe. Bien, ahí le vamos a dejar. No, profe. Le vamos a dejar. Siguiente punto. Vean, precisamente es la clasificación de los sistemas en base al número de polos en el origen, tipo 0 hasta tipo enésimo. Y se representa la función de transferencia así: K, S más una constante, S más una constante, que son los ceros. Y después vienen los polos y vean, aparece este número, S a la N. Si N vale 0, quiere decir, si no hay un coeficiente S multiplicando los polos, es de tipo 0. Si S vale 1, tipo 1. Si S vale 2, tipo 2, y así sucesivamente. Y de inmediato, vean, puedo identificar el tipo de sistema. Hay una S tipo 1. Este no tiene S, tipo 0. S cuadrada, tipo 2. S cuarta, tipo 4. S cúbica, tipo 3. Y el número de polos está en función del número de variables S en el denominador. Tipo 3, perdón, polo 3. Pero observen cómo es diferente el tipo y el número de polos, o el orden del sistema. El número de polos me dice el orden del sistema. El tipo de sistema me dice el número de polos en el origen. Nada más. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Siguiente clase continuamos con esta parte, ¿sale? Bien, nos estamos viendo el día lunes. No sé si el día lunes todavía vayamos a tener clase. Ahorita me ando sintiendo un poco mal de la garganta, pero yo les aviso de todos modos, ¿sale? Sí, profe, gracias. Cuídense y enseguida les subo el video y este programita a su carpeta. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó, Colín? ¿En el curso de operacionales también está grabando las clases? Sí, ya se están subiendo a la carpeta. La única que no grabé fue la de la semana pasada, que no estuve. Pero hay un compañero que las tiene. Ah, ok. Sí, profe, para ver si me las puede compartir. Lo que pasa que por el exceso de tareas que tenía no me pude conectar al curso, entonces, bueno, pues sí quería repasar en vacaciones también junto con las de control.
y bueno, ver el material más que nada. Sí, en el grupo de WhatsApp de operacionales envié la liga de la carpeta, pero si quieres la vuelvo a enviar. No, de hecho sí la vi, profe. Por ejemplo, en Ah, el curso de control que mandó la carpeta, ahí están los de está desde control. la clase 1, ¿verdad? Sí, desde la presentación. Ah, ok, profe, sí, Y sí, porque la de operacionales igual. En su grupo, ahí también está. Pero si quieres la reenvío y le digo a este chavo a ver si sube la clase de la anterior. ok, sí, profe, por favor, para Bueno, ahora sí que aplicarme estas vacaciones sí. y disfrutar del material. ¿Hasta cuándo tenemos clase, sabes? Muchos están diciendo que hasta el martes, pero otros dicen que hasta el miércoles, entonces, pues ya muchos profes con nosotros ya nos dijeron Terminaron. que nos ven hasta el 7 de enero. Bueno, yo a ver cómo me siento porque sí me han sintiendo algo raro. Oh, ya, no, está bien, profe, Entonces, entonces, si no nos veríamos la próxima semana, ya sería hasta regresando, ¿verdad? sí, sí, de todos modos yo haré lo posible por vernos el lunes, aunque sea un ratito, y el martes con ustedes. Ujú. Y vemos de todos modos. ¿Sale? Sí, 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 Cuídate. está bien, profe. Igual yo creo que con el profesor de operacionales, ¿verdad? Sí, él sí, nada más el lunes y ya el jueves ya no. Ah, ok. Va. Bueno, hecho pues, prof. Muchísimas Nos gracias. vemos. Adiós. Dios. Que esté bien. Gracias.